Defensa abre la memoria de la Guerra Civil en Ávila. Este archivo militar es el primero de sus características en hacer posible la consulta de miles de documentos para los que hasta ahora se requería un permiso previo. Son más de 500 cajas con información también muy relevante sobre el franquismo. Investigadores y archiveros aplauden la decisión. Hola, ¿qué tal? El Supremo se corrige a sí mismo y saca la cara por los clientes de los bancos. Son ellas, las entidades, las que deben pagar el impuesto de las hipotecas. El cambio en la jurisprudencia del Supremo es un duro golpe para los bancos enzarzados con sus clientes ya por las cláusulas suelo. De momento, hoy la bolsa ha reaccionado con grandes pérdidas. La banca se ha dejado casi 6.000 millones de euros. Cumbre sobre despoblación en Aguilar de Campo, en Palencia. La comisionada del Gobierno para el reto demográfico dice que es urgente aunar esfuerzos para alcanzar un pacto de Estado sobre el tema. Ese acuerdo requiere financiación, medidas concretas y la implicación, remarca Isaura Leal, de todos los niveles de gobierno. Y España aguarda la carta de Bruselas pidiéndole más explicaciones sobre su presupuesto. Hoy la Junta ha vuelto a decir que esperará a que haya cuentas del Estado para presentar las suyas, pero cuentas reales, no las de la lechera, como las ha llamado la portavoz. Critica también el encuentro mañana en la cárcel entre Iglesias y Junqueras. Parece poco razonable y bastante irresponsable el haber sustituido el Parlamento por la cárcel y haber sustituido la negociación con los representantes de todos los ciudadanos y la propuesta de un gobierno por la propuesta del líder de la extrema izquierda. El informe PISA reconoce desde hace tiempo que Castilla y León es la comunidad con mejores resultados educativos de toda España, a la altura de los mejores países de la OCDE. Andalucía está en el otro extremo. La exministra Tejerina ha querido decir sin lograrlo algo parecido y ha ofendido al líder del PP en Andalucía y a la presidenta Susana Díaz. Ahora viene a insultar a nuestros niños, nuestras niñas sin ningún rigor. Y todo eso es fruto, además, del caldo de cultivo que ha generado la derecha andaluza durante años. Yo no evalúo, se evalúa a nivel internacional e insisto, cualquiera puede consultar esas evaluaciones. No las hace el gobierno, no las hace un partido político. Veremos la que se ha liado y estaremos pendientes de una noticia de última hora. Hallada muerta esta tarde una mujer anciana amordazada en una casa en el centro de Valladolid. Hace 2 horas que se ha procedido al levantamiento del cadáver. Se investigan las causas del crimen. Entre las hipótesis que se barajan está que la fallecida hubiera podido ser víctima de un robo. Y muy atentos al tiempo que nos espera. Llega al este peninsular y a Baleares la peor gota fría de la última década. Se superarán los 200 litros en las próximas 12 horas. AEMET advierte de riesgo extremo en las provincias de Teruel y de Castellón. También va a llover aquí en Castilla y León, especialmente en el sistema central. Mucha precaución porque en el sur de la provincia de Soria, durante esta próxima madrugada y primeras horas de mañana, los acumulados podrían llegar a los 15 litros por metro cuadrado. 5.500 millones de euros se han dejado hoy los 6 grandes bancos españoles en la bolsa. La causa está en una sentencia del Tribunal Supremo que afirma que el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas lo tienen que pagar las entidades financieras y no los clientes. Es la primera consecuencia de esta sentencia del Supremo con la que rectifica la que ha sido hasta ahora su propia jurisprudencia. El tribunal abre una nueva puerta para las reclamaciones cuando los bancos ya están enzarzados con sus clientes por las cláusulas suelo y cierra a la vez una importante vía de ingresos millonarios. Es un cambio de 180 grados. Ya no es el cliente quien tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, sino el banco. Y es así porque es el interesado en registrar la hipoteca. Es necesario que se inscriba en el registro de la propiedad
una hipoteca para dar validez a esa hipoteca. Si no se llega a inscribir, nunca se va a poder ejecutar ni va a existir la propia hipoteca. El Supremo dice que el reglamento que desarrollaba la ley excedía lo que mandaba la norma. Esto permitirá reclamar judicialmente las cuantías abonadas que oscilan, según autonomías, entre el 0,5 y el 1,5% de la responsabilidad hipotecaria, es decir, el importe del préstamo más intereses más otros aspectos. La cláusula suelo o lo puede reclamar de forma independiente el tema de los gastos hipotecarios, o puede reclamar otras cláusulas como la comisión de apertura, que también es una cláusula abusiva. Las reclamaciones alcanzan hasta las hipotecas canceladas, pero no a quienes ya tengan una sentencia de cláusulas abusivas, por considerarse una cuestión ya juzgada. Su alcance es enorme, porque 3, 4, 5.000 euros de devolución que le correspondan van a satisfacer a muchas familias. Las asociaciones de consumidores reclaman un mecanismo para que los bancos devuelvan de manera voluntaria las cantidades cobradas impropiamente. Y Hacienda ya ha preparado el formulario para reclamar la devolución del IRPF de la prestación por maternidad. En los próximos días estará disponible. No será necesario adjuntar ningún certificado de la Seguridad Social, ya que directamente la agencia tributaria accede a los datos. Las prestaciones percibidas durante este año tendrán que solicitarse en la próxima declaración de la renta, la correspondiente a este 2018. Cumbre nacional sobre despoblación en Palencia, en Aguilar de Campoo. Políticos y expertos debaten sobre un problema que afecta principalmente a comunidades del interior como la nuestra, pero del que no se salvan otros países europeos. No hay una solución única, sí medidas concretas que pueden ayudar y en las que hoy se ha insistido, como mejorar la conexión digital en las zonas rurales. La comisionada para el reto demográfico ha reclamado además un pacto de Estado con acciones y financiación concretas. Es el tercer congreso que organiza la Federación Española de Municipios y Provincias para buscar soluciones sobre un problema para el que desafortunadamente no existen fórmulas mágicas. Sí que se ponen sobre la mesa algunas alternativas, entre ellas un gran pacto de Estado con financiación y medidas concretas. Hoy en Aguilar de Campoo se ha puesto además sobre la mesa que el problema del reto demográfico no lo tienen solo las zonas despobladas, sino también las ciudades superpobladas. Habría que buscar, por lo tanto, es lo que se dice, un equilibrio. Traen experiencias europeas que pueden hacer que anide población en nuestro medio rural. Por ejemplo, hay una empresa, Figeac, en el centro de Francia, que ha desarrollado la venta y actividades culturales. Las personas mayores, como las mujeres o los jóvenes, puedan cooperar y ocuparse, por ejemplo, de comedores o abrir nuevas tiendas. Ven en la mujer un puntal esencial para lograrlo, porque tienen, dicen, la energía y la pasión necesaria. En este foro, además, se ponen sobre la mesa situaciones reales para mejorar y ayudar, por ejemplo, a crear empleo en los pueblos. Las empresas pagan exactamente lo mismo estando en el medio rural que estando en una ciudad, lo cual no tiene sentido. Nos obliga a la Administración a hacer todos los trámites vía telemática. No podemos acudir a ninguna oficina a hacer esos trámites y muchas veces en nuestro pueblo se corta la conexión a Internet. Porque tener Internet de calidad puede cambiar incluso las costumbres familiares. Vengan los nietos a cenar o a comer con los abuelos y que no se quieran ir. Aquí también se presentan iniciativas como la Feria Esure, que se celebrará en noviembre en Soria, para aquellos que quieren apostar por un pueblo. Lo que van a encontrar son ejemplos de empresas sociales innovadoras e inspiradoras que están desarrollando modelos de negocio nuevos. Todos coinciden en que es difícil dar la vuelta a la tortilla de la despoblación, pero ven posibilidades si administraciones y sociedad trabajan unidas. 14 provincias españolas, entre ellas la gran mayoría de las 9 que conforman Castilla y León, tienen en un 80% de sus municipios menos de 1.000 habitantes. El reto demográfico pasa no solo por gestionar la despoblación. El reto no solo vamos a ser los territorios despoblados, sino que el reto va a ser gestionar las superpoblaciones, con un desequilibrio entre lo urbano y lo rural que nos lleva a una dificultad de gestión en los dos ámbitos. De este congreso no saldrán fórmulas mágicas, pero sí declaraciones firmes de intenciones. Es necesario establecer un pacto de Estado donde todas las administraciones públicas, empezando por la red municipalista, esté presente. El centro de todas nuestras políticas públicas son las personas y garantizar la igualdad de condiciones de vida
entre lo rural y lo urbano. Afrontar el reto urge y está en la agenda de casi todos. La calidad de vida de millones de personas está en juego. El compromiso debe ser siempre prestar servicios adecuados a nuestros ciudadanos. Creando empleo de calidad, buscando y captando empresas en nuestro entorno. La realidad es que los cambios demográficos están condicionando un modelo de cohesión y convivencia sobre el que es necesario debatir. Otro problema, muchas veces vinculado a la pérdida de habitantes y sobre todo al envejecimiento de la población, es la soledad. En España casi 2 millones de ancianos viven solos y algunos mueren en su domicilio sin que se les eche en falta. Eso ha sucedido este año ya en 6 ocasiones. El periodista Jesús Fonseca ha alertado hoy del riesgo de que la soledad se convierta en una epidemia y ha aplaudido medidas como esta. Pero hay quien sí está empezando a hacer cosas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una campaña en la que ha sensibilizado a los comercios pequeños, al pequeño comercio, a las farmacias, a los kioscos, para que cualquier situación que vean de soledad severa la digan, la comuniquen y se pueda acudir a esa persona y echarle una mano. Bueno, pues esto está bien. Primero se dejó para septiembre, después para hoy y finalmente se posterga hasta diciembre. Ha finalizado otra cumbre del Consejo Europeo sin que se haya alcanzado un acuerdo sobre el Brexit. La primera ministra de Reino Unido dice que es posible cerrar el pacto, pero ya plantea una ampliación del periodo de transición por si no lo consigue a tiempo. Por vez Theresa May ha abandonado Bruselas sin cerrar un acuerdo sobre el Brexit. El reloj corre en su contra, pero la primera ministra británica dice que aún es posible. Estamos trabajando para asegurarnos de que alcanzamos un acuerdo en un plazo de tiempo razonable. No obstante, ha sugerido ampliar unos meses el periodo de transición del Brexit por si no lo consiguen. Si Reino Unido cree que una ampliación del periodo de transición puede ayudar a alcanzar un acuerdo, estoy seguro de que los líderes lo valorarán positivamente. Que se aplique o no la unión aduanera en la frontera de Irlanda del Norte sigue siendo el principal escollo. No lo es Gibraltar. Ya se ha cerrado un protocolo de aplicación del Brexit en el Peñón, aunque faltan algunos flecos que Reino Unido tiene que negociar bilateralmente con España. La fiscalidad, la cooperación medioambiental, la cooperación de seguridad y también policial, lo que es pues el movimiento de trabajadores y ciudadanos. En esta reunión, Pedro Sánchez ha propuesto a sus homólogos la creación de un sistema europeo de seguro de desempleo. Crear instrumentos que de verdad protejan a los ciudadanos, de manera directa, y este lo es. No sustituiría las prestaciones nacionales, sino que las complementaría en épocas de crisis. Por el momento se trata solo de una idea que se debatirá a partir de diciembre. Pedro Sánchez ha defendido su borrador de presupuestos en Bruselas, donde dice que han sido bien acogidos por las instituciones comunitarias. No obstante, la Comisión va a remitir mañana una carta a Moncloa pidiendo aclaraciones. Todo esto ocurrirá mientras Pablo Iglesias trata de convencer a Oriol Junqueras en la cárcel para que los independentistas apoyen esas cuentas. Su mediación, por cierto, no agrada ni en las filas del PSOE ni en las de la oposición. El mensaje es bastante claro, es muy claro. El mensaje es de confianza en España. Yo agradezco al señor Iglesias el apoyo a esta propuesta presupuestaria. Se lo agradezco. Pero también recuerdo la negociación en nombre del Gobierno la hace el Gobierno. Pues el acuerdo con Podemos y la indefinición del presupuesto que no llegará al Congreso hasta finales de noviembre o principios de diciembre son los argumentos que ha esgrimido hoy la Junta para sugerir que no habrá presupuestos nuevos en 2019. Dice el Gobierno de Castilla y León que hay hasta 3 documentos con cifras diferentes para las mismas partidas. Esta firma ha supuesto un giro de 180 grados. La Junta sopesa seriamente que por primera vez en 17 años no habrá nuevos presupuestos. La Junta de Castilla y León, si no tiene cifra cierta, no va a elaborar los presupuestos. Todo va a depender de las cuentas del Estado, pero no de las cuentas de la lechera que hemos conocido estos días. Dice el Ejecutivo que la preocupación es extrema porque la incertidumbre no está solo en las cifras del déficit, el IVA o las entregas del Estado. Ahora, además, también en los nuevos compromisos que tengan que asumir las comunidades tras esta firma. Si se generan acuerdos y compromisos que suponen un gasto 1000 veces superior que los ingresos previstos, ya me dirá usted cómo se puede soportar eso.
y las negociaciones posteriores. Parece poco razonable y bastante irresponsable el haber sustituido el Parlamento por la cárcel. Eso supondría rehacer el presupuesto entero y el tiempo apremia. Si la Junta no presenta presupuestos antes de que acabe el año, no daría tiempo a aprobarlos en las Cortes antes de su disolución y, por lo tanto, 2019 se regiría todo el año con una prórroga, sin margen para nuevas inversiones. El anuncio de la subida del salario mínimo interprofesional ha traído consigo las críticas de los autónomos. Argumentan que ese incremento aumentará también la cuota que ellos pagan. Desde Comisiones Obreras aseguran que eso no tiene por qué ser así, que la solución está en pagar de acuerdo a los ingresos. Comisiones Obreras desmiente que la subida del salario mínimo interprofesional vaya a suponer un incremento de la cuota del autónomo. Esta medida tiene que ir acompañada, que es lo que estamos planteando, de la cotización por ingresos. Y a lo mejor aquello que se creía que iba a ser una subida muy alta, resulta que los que pagaban 275 a lo mejor pagan 200 o pagan 150. El sindicato critica que la tarifa plana del autónomo aboca a muchos al fracaso. Nosotros pensamos que la tarifa plana debería de subvencionarse vía impuestos, pero no a cargo de la Seguridad Social. Establezcamos un sistema de cotización en base a los ingresos reales y no vamos a necesitar tarifa plana. Comisiones Obreras aplauden las inspecciones que se han llevado a cabo para detectar a los falsos autónomos. Es que estamos hablando de gente que tiene un 75% de sus ingresos procede de una misma empresa y que, sin embargo, cuando quiere negociar con esa empresa sus condiciones laborales, se encuentra con que lo que tiene es un contrato mercantil que no le genera ningún derecho. En Castilla y León hay algo más de 125.000 autónomos, casi el 19% tiene asalariados a su cargo. Y desde El Bierzo hoy nos llega un anuncio en positivo en materia de empleo. La empresa Stack va a recibir casi 2 millones de euros para su proyecto en la comarca del Bierzo, en el que invierte 21 millones de euros para emplear a 90 personas. La ayuda se enmarca dentro del programa de incentivos regionales, iniciativas que contribuyen a equilibrar la actividad económica de España. El Archivo Militar de Ávila es una gran reserva documental sobre la guerra civil y el franquismo. El Gobierno decidía hace unos días hacer caso a los informes de defensa y facilitar el acceso a algunos de esos documentos secretos que requerían un permiso previo. La ministra Margarita Robles ha visitado hoy este archivo. Cree que es un primer paso porque Defensa tiene otra veintena de archivos similares. Un paso, dice, para conocer el pasado y aprender también de sus errores. En el mes de septiembre, Defensa daba luz verde para poder ojear, ver los documentos de este Archivo General Militar anteriores a 1968. Es la primera vez que se puede hacer sin una autorización adicional. Eso supone que las 500 cajas de documentos se pueden ver libremente. Eso es lo que ha hecho precisamente la ministra en esta jornada. Es el primer espacio de este tipo que visita la ministra de Defensa. Margarita Robles ha elegido el Archivo Militar de Ávila por su importancia documental, tanto por contenido como por extensión. Aquí se concentra lo más importante de la documentación relativa a la guerra civil española y lo que queremos es que más documentación todavía de la que hay en este momento se pueda consultar. Cerca de 40.000 archivos que en línea abarcarían una extensión de unos 8,5 kilómetros. Documentos anteriores a 1968, algunos de los cuales estremecían a la ministra en una visita clave, dice, para conocer la historia de España. Conocer nuestra historia, yo siempre digo que es esencial, para sentirnos orgullosos de aquello que es positivo, pero también para aprender de los errores, de las páginas negras que sin ninguna duda ha habido en la historia de España. La decisión de abrir al público general el acceso a estos documentos se puede extender a más archivos de otras ciudades. En el propio Madrid, creo que el archivo de Salamanca puede ser un archivo importante que se pueda estudiar y abrir. Opciones que desde el Ministerio se están planteando.
Primera reunión desde su toma de posesión del ministro de Cultura, José Guirao, y la consejera catalana, Laura Borràs, que volvía a poner sobre la mesa el conflicto de los papeles del archivo. A pesar de que la Generalitat se niega a cumplir con la sentencia del Constitucional que le obligaría a retornar miles de papeles al Centro de la Memoria en Salamanca, en la reunión se trató justamente lo contrario, la salida de nuevos fondos. La asociación Salvar el Archivo anuncia una batería de medidas legales contra cualquier salida. No vamos a permitir que salga un papel más del archivo de Salamanca. Y si, como el ministro tiene el poder que nosotros no tenemos, al final lo hace con motivos políticos de salvar los presupuestos generales del Estado para Pedro Sánchez, le advertimos, va a ir a la cárcel por ese tema. No vamos a parar hasta conseguirlo. Conseguirá los votos para Pedro Sánchez a costa de su futuro personal en la cárcel. Un programa de La Sexta ponía anoche el foco sobre 2 residencias de mayores de la provincia de Salamanca, sobre la dudosa calidad de la comida que sirven y de la atención a los residentes. Su problemática no es nueva ni desconocida para la Junta de Castilla y León, que ya las ha sancionado económicamente. La polémica vuelve a las residencias Bellavista en Babilafuente y Castellanos. Hace un año, un grupo de trabajadoras denunciaba públicamente una situación crítica para los mayores, difundida ahora por un programa de televisión. Se habla de problemas como falta de cuidados o falta de alimentación. Es la denuncia que efectúa Lucía, su madre, enferma de Alzheimer. Falleció tras pasar apenas 15 días en la residencia de Castellanos. De allí salió en coma. Y ya es cuando el médico me dijo que cuánto tiempo llevaba sin comer ni beber, y que su estado de coma era debido al tiempo que llevaba sin haber ingerido ni agua ni alimentos. Acusaciones negadas reiteradamente por las residencias, pero la Junta ha confirmado hoy que los 2 centros son objeto de seguimiento desde hace tiempo. Sobre ellas pesan hasta 5 expedientes sancionadores graves o muy graves. Nosotros lo que hemos observado fundamentalmente en las sanciones es la falta de personal de atención directa y personal técnico, que se les ha requerido que los subsanen. Servicios Sociales asegura que hay un seguimiento de oficio reiterado y garantiza que la situación se ha corregido. Le garantizo que estamos haciendo un seguimiento muy intensivo. Muy intensivo de ambas residencias. En todo caso, se insiste en que es una situación absolutamente excepcional en las 122 residencias de Salamanca, donde se cumple escrupulosamente la normativa. Ambas residencias, como acaban de escuchar, ya habían sido sancionadas, la de Babilafuente con 60.000 euros, pero no por cuestiones alimentarias. En este centro se realizó la última inspección sanitaria el pasado 5 de octubre. No se encontraron deficiencias, según el consejero de Sanidad. Por su parte, la consejera de Familia ha insistido hoy en que la atención es de calidad en las 700 residencias de mayores que hay en nuestra comunidad. Quiero tranquilizar sobre todo a las personas mayores y a las familiares que están con sus personas mayores en las residencias, que el sistema funciona y que están protegidos, y cuando no funciona se sanciona a quien hace mal las cosas, como ha sido el caso. Desde luego la trazabilidad de los alimentos, su origen, su conservación y su situación, no hemos detectado ninguna anomalía. Yo no sé si esto es una guerra de otro tipo contra esa residencia o no. Nosotros, nuestra obligación es asegurar el control alimentario, la seguridad alimentaria, lo venimos haciendo. Las palabras más polémicas de este día las ha pronunciado la que fuera ministra de Agricultura del gobierno de Mariano Rajoy. A primera hora de la mañana, Isabel García Tejerina aseguraba que el nivel educativo de los niños andaluces estaba 2 años por debajo de los niños de Castilla y León. A partir de ahí, las reacciones se han sucedido, con matización incluida por parte de la exministra. La polémica surge en Televisión Española. Al hablar de educación, la exministra García Tejerina dice que en Andalucía lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe uno de 8 en Castilla y León. Tras estas palabras, las reacciones se suceden y una de las primeras desde su propio partido. En Twitter, el candidato popular a la Junta Andaluza asegura no estar de acuerdo. Tampoco tarda en responder Susana Díaz. Ahora viene a insultar a nuestros niños, nuestras niñas sin ningún rigor. Y todo eso es fruto, además, del caldo de cultivo que ha generado la derecha andaluza durante años. Mientras en el Congreso la exministra matiza sus palabras. No hay que confundir el talento y la riqueza de Andalucía con la gestión de 40 años de gobierno socialista. Y recurre a los datos del informe PISA que mide el nivel educativo de las comunidades autónomas. Yo no evalúo, se evalúa a nivel internacional. Es verdad que Castilla y León tiene un sistema educativo
fantástico, fruto del esfuerzo de sus profesionales, pero desde luego Castilla y León tiene también mucha más educación que la señora Tejerina. Y de esta forma, el secretario general del PP sale al auxilio de la exministra. Que lo que ha gastado en prostitución el gobierno de Susana Díaz, supuestamente, según las informaciones, pues que se lo gasta en educación. Y así, dice Susana Díaz, no tendría que utilizar a los niños andaluces como escudo ante sus fracasos. El Consejo de Ministros nombrará mañana a Soraya Sáenz de Santamaría, consejera electiva del Consejo de Estado. La ex vicepresidenta del Gobierno se incorporará así a este órgano consultivo encargado de asesorar al Gobierno. Junto a ella también se designará para esta institución al exministro de Justicia, José María Michavila, y a la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. No los cambiaría por nada. Desde hace 50 años en Pascual tenemos una cosa muy clara. Nosotros no hacemos leche, la leche la hacen las vacas. Por eso es tan importante para nosotros que todas nuestras granjas tengan el certificado de bienestar animal. Todos nuestros ganaderos madrugando y dando lo mejor cada día del año para garantizar el bienestar de esos animales. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Cuarta muerte con violencia en lo que va de año en la provincia de Valladolid. Esta vez ha sido en un piso de la capital situado en la Plaza de la Circular. La policía está investigando el posible asesinato de una mujer de más de 70 años que un familiar ha encontrado amordazada en su casa. Muerta y con claros signos de violencia. Así se ha encontrado un familiar a la Mari, una mujer de 72 años que ha aparecido fallecida en su domicilio de la Plaza Circular de Valladolid. La mujer estaba viuda y vivía sola en la casa. Una de las líneas de investigación especula con la posibilidad de que los autores de este crimen intentaran robar dentro de la vivienda y eso haya motivado finalmente la muerte de la mujer. Y es que la familia se dedicaba a la cría y venta de ganado. A vender, sí, chotos, y tenían un camión, se dedicaban al camión. Al parecer, según los primeros indicios de la investigación, el cadáver de la mujer podría haber aparecido sentado sobre una silla y amordazado. Los vecinos dicen que era una mujer normal que apenas hacía vida fuera de casa, salvo para dar un paseo por las tardes. No salía de casa ella. Ella era una mujer que no salía de casa. Salía a dar la vuelta para aquí y de vez en cuando para circular, le daba un par de vueltas y se metía en casa y normal. Es la cuarta muerte violenta que se produce en Valladolid en lo que va de año tras los casos del barrio de Parquesol en la capital y los municipios de Castrillo Tejeriego y Nava del Rey. Una persona herida con lesiones en el tórax y en el hombro, trasladada al Hospital El Bierzo, y el corte de la carretera en dirección a Galicia han sido las consecuencias del vuelco de este camión que van a ver en la autovía del noroeste, a la altura del municipio berciano de Trabadelo. El camión ha volcado y ocupado la totalidad de los carriles con dirección a Galicia. Durante varias horas ha tenido que desviarse el tráfico por la antigua Nacional Sexta. En Segovia, más de una decena de protectoras de animales han rescatado a cerca de una veintena de perros que se encontraban hacinados en condiciones lamentables en una vivienda de la localidad de Roda de Eresma. La casa en la que se encontraron los animales, muchos de ellos muertos, había sido desahuciada hace tiempo. 16 perros han sido rescatados y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona, ya está investigando los hechos. Hasta 200 litros por metro cuadrado es lo que podrá llegar a acumular en 12 horas la provincia de Castellón y alrededores. Se trata de la gota fría, un fenómeno de lluvias fuertes y persistentes del que la Agencia Estatal de Meteorología ha dado el aviso hasta el próximo domingo. De momento, zonas de Valencia ya han acumulado más de 90 litros por metro cuadrado e incluso algunos colegios han tenido que suspender las clases. La alerta naranja se ha extendido al resto de la Comunidad Valenciana, sur de Aragón y Tarragona. Sería la peor gota fría de la última década. Caminar sobre las brasas es una de las técnicas de motivación de alto impacto que se están empleando en un curso de formación y certificación internacional de instructor de firewalking. Se celebra desde hoy hasta el próximo domingo en la localidad vallesoletana de Tordesillas.
El objetivo es buscar la transformación personal de los participantes y su empoderamiento. Cuenta con alumnos venidos de toda España y de países como Argentina, Guatemala y Costa Rica. Para muchos jóvenes, sus años universitarios son mucho más que apuntes, exámenes y horas en la cafetería. Con sus iniciativas y actitud se implican en mejorar la sociedad que está a su alrededor. Hoy en Valladolid se han entregado unos premios que reconocen precisamente este compromiso. La etapa universitaria ha sido para ellos mucho más que unos años de estudio. Se han implicado en actividades deportivas y culturales, han dedicado horas de ocio al voluntariado o han liderado proyectos y grupos en la comunidad educativa. Asistí cada viernes a una residencia de ancianos donde conocí a gente que me ha aportado mucho y también estuve yendo al Benito Meni a acompañar a los hospitalizados. Bastantes años siendo delegada del curso, asistiendo a todas las reuniones del claustro y demás de cara a mejorar el funcionamiento de la universidad. También he formado parte del equipo de voleibol. Estos premios reconocen esa implicación. Pedimos, digamos, un mínimo de expedientes brillantes y a partir de ahí el jurado siempre valora que los estudiantes no solo sean ratones de biblioteca, sino que realmente se impliquen en la ayuda a los demás, todo en favor de la universidad y de la sociedad. Muchísimos expedientes, muchísimas memorias. El nivel está muy alto. Y ellos también aseguran que no son un hecho aislado. En general, el universitario tiene la mente amplia y piensa en los demás. Es la imagen de una juventud solidaria y responsable, de una generación que sí es comprometida y que quiere y se ve con la capacidad de transformar el mundo. El Ministerio de Agricultura ha entregado hoy los premios de excelencia a la innovación para mujeres rurales. Y entre las 7 premiadas estaba Nuria Álvarez, una zamorana de Almendra del Pan que ha hecho de la zarzamora su medio de vida. La zamorana Nuria Álvarez lleva al municipio Almendra del Pan hasta la excelencia y la innovación con su producción de zarzamoras. Agroberry ha recibido del ministro Luis Planas este galardón en la modalidad de actividad agraria. Un premio que reconoce la apuesta por un cultivo alternativo en una zona eminentemente de secano y su contribución al desarrollo económico de su pueblo. Hoy se me reconoce la innovación en la actividad agraria. Parte de la fuerza que me llevó a innovar fue reconocer el gran trabajo que habían hecho mis progenitores en un sector que considero imprescindible y necesario en nuestro país, pero que a veces está mal reconocido y mal valorado. Desde su nacimiento en 2015, Agroberry ha crecido hasta las 1.800 plantas. Hoy abarca la elaboración propia de productos como bombones y miel y se encuentra en pleno desarrollo de un proyecto de I+D para la elaboración de vino de mora. Es muy importante que las instituciones respalden proyectos en el medio rural, porque me consta que hay gente con ganas, pero no con recursos para poder hacerlo. En Bruselas estamos luchando por incorporar la perspectiva de género en la política agrícola común en su reforma para el periodo 2021-2027. Es una aportación específica de España. Esta es la 9ª edición de estos galardones, con los que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación visibiliza la labor de las mujeres en el medio rural. Votos en contra. La coalición PSOE, Coalición por el Bierzo, ha aprobado esta tarde una moción en el Pleno del Consejo Comarcal del Bierzo en la que pide la dimisión de la consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Josefa García Cirac. Los dos partidos lo justifican en las decisiones adoptadas por su departamento para que la cruz de Peñalba, depositada en el Museo de León, pudiera retornar al Bierzo. Todos los grupos de la oposición rechazan la moción. En los Arribes del Duero, en Pereña de la Ribera, en Salamanca, Javier Sendín diseña a capricho de cada músico guitarras eléctricas. Es un luthier rural o guitarrero, como le gusta que le llamen. Toca el instrumento, pero su trabajo desde hace 4 años es esculpirlo para que lo toquen otros. Solo la lija rasga el silencio de este taller de guitarras eléctricas en los Arribes del Duero. Siempre he desarmado las guitarras, he estado trasteando con ellas y pues llegó un momento en que la inquietud de decir, bueno, pues voy a aprender a hacer una. Cambió la ingeniería agrónoma y Madrid para dar forma y sonido a cada veta de la madera. Es casi como una hija, como un parto. Entonces, bueno, pues cuando la oyes y suena bien, te gusta y te emociona un poco también. Esta es de fresno, el mástil es de arce. Es un bajo para un músico de Múnich. El tipo de madera pues da un
unas ciertas características luego a la guitarra y va orientado a un tipo de sonido que quieres conseguir para el estilo que quieras, blues, rock o clásico. También importa que sea ligera. El guitarrista de Led Zeppelin dicen que la chepa que tiene es por cargar la guitarra que suele llevar, que es una Les Paul, que esa está hecha con madera de caoba y es bastante pesada. Con delicada paciencia artesana, moldea 7 u 8 guitarras al año. Lo que se nota es el acabado, el tacto. De sus manos depende que otras manos acaricien el acorde perfecto. 48.500 toneladas de vidrio se han recogido este año en Castilla y León, un 9% más que en el resto del país. Los ciudadanos muestran una concienciación cada vez mayor con la sostenibilidad y con el cuidado del medio ambiente. A ello ha contribuido, entre otros, Ecovidrio, que celebra su 20º aniversario con una exposición en Valladolid que repasa la historia de este tipo de reciclaje. Así nos vamos, apelando a sus conciencias. Ahora llegan los deportes con Diego Espinilla. Nos vemos mañana con más noticias. Feliz noche. El compromiso de los castellanos y leoneses con el reciclaje de vidrio queda patente con datos como estos. Hace 20 años empezamos con un reciclado de en torno a 5 kilos por habitante y año. Hoy estamos en 20 kilos, hemos multiplicado, por lo tanto, casi por 4 el compromiso. 100.000 árboles plantados durante 100 años absorberían tanto CO2 como evitamos emitir con ese reciclado del vidrio. Cifras que se logran gracias a la concienciación de los ciudadanos por parte de las administraciones y de entidades como Ecovidrio, que celebra su 20º aniversario. Reciclar los envases de vidrio es luchar contra la sobreexplotación de los recursos, pero también luchar contra el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Es hacer economía circular. La exposición 20 añazos del reciclaje de envases de vidrio repasa a través de los contenedores más representativos de Ecovidrio todos estos avances y logros. Contenedores solidarios, deportivos e incluso de diseño se pueden ver hasta el 21 de octubre en la Plaza Zorrilla de Valladolid.